Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios, enmarcado dentro del macroestudio que se llama Conociendo a Dios. Y dijimos que uno de los objetivos del estudio era que nosotros al final de pudiésemos establecer una relación con nuestro Dios, con el único Dios verdadero, distinta a la que tenemos hasta el día de hoy. Eso significa que nuestra relación mejora, ¿no es cierto?, y se establece mucho más en términos bíblicos que en términos sentimentales o emocionales, ¿ya? Recuerden que uno de los grandes problemas que tiene el mundo cristiano el día de hoy es creer que puede tener con Dios una relación horizontal. Y por eso es que existe tanto esto de que, bueno, me enojé con Dios, no voy, ya Dios no me contestó, entonces no voy más, y esto acá, mira, yo estoy viendo si esto, si... Entonces siempre el mundo de las opciones, porque a Dios lo tenemos acá, ¿me entiendes? Entonces, hasta que el hijo e hija de Dios no entienda que su relación, nuestra relación con Dios es una relación infinitamente vertical. Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que Él me llame su amigo es un privilegio, no es una patudez para mí. Ya yo no quiero con esto que nosotros perdamos la relación de cariño y amor que tenemos que tener con Dios, pero creo honestamente que en esta visión pendular que solemos tener los seres humanos ya nos pasamos para el otro lado. ¿Ya? Entonces, es esa la razón de este concepto de los atributos de Dios. Ahora, hemos visto estos dos atributos, el Dios inmutable y la soberanía de Dios, porque son dos de los atributos insondables, vale decir, del cual nosotros no tenemos capacidad alguna para entenderlo completamente jamás. Es más, entendemos una pizca de la revelación que Dios nos hace. Dios es infinito, la Biblia es finita, ¿ya? Dios no está encerrado en la Biblia, Dios está revelado en la Biblia en la medida justa, necesaria, precisa, concisa y maciza que cualquier persona que Dios haya llamado, ¿no es cierto?, sea convertida en su hijo o en su hija. ¿Ya? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender, porque la Biblia nos va a revelar partes de los atributos de Dios, pero nosotros, en algunos casos, como en estos, por ejemplo, no vamos a tener la capacidad de ensamblar todo para que caiga dentro de mi visión intelectual o peor aún de mi posición emocional. Es que yo no creo que Dios, yo no puedo concebir que Dios, y expresiones como de ese tipo, ¿no es cierto?, son propias de esta horizontalización a la que hemos llegado producto de que ha habido un mal tratamiento de los atributos de Dios. ¿Ya? Y el tema de la soberanía es un tema gigante. Esto es, como dice el apóstol Pedro, vianda, es carne ya. No estamos hablando de argumentos primarios, sino que estamos hablando ya de doctrinas profundas que solamente pueden ser reveladas, confirmadas y afirmadas por el Espíritu Santo que mora en el verdadero Hijo e hija de Dios. ¿Ya? Cuando todos hablan de lo trivial, entre comillas, por favor, de lo trivial de Dios, del amor, del perdón, de todo eso, nosotros podemos tener una gran cantidad de personas que están de acuerdo y hasta parecen cristianas, pero cuando el Señor empieza a hablar las doctrinas profundas del Evangelio, ¿no es cierto?, y de la palabra de Dios, va a ocurrir lo que le ocurrió o lo que está descrito en Juan capítulo 6, ¿no es cierto?, en que gran cantidad, si no todos, dijeron, dura esta palabra, que la puede seguir, no nos gustó, en otras palabras, ¿no es cierto?, por lo tanto, no seguimos adelante, ¿ya? Entonces, eso es lo que produce la doctrina de la soberanía de Dios, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando de este tema tan complejo, tan profundo, que es la soberanía de Dios, ¿ya? Y lo dije la semana pasada, esto que está aquí escrito no es una definición, nadie podría definir la soberanía de Dios, solamente es una escueta descripción de algunos de los aspectos que nosotros podemos llegar a ver en la revelación de la Escritura, ¿ya? Y dice que Dios tiene el derecho a gobernar el universo que se ha creado para su propia gloria, según su beneplácito, la ley del barro y el alfarero. Él no está sujeto a ninguna norma o ley fuera de su propia voluntad, no tiene obligación alguna de dar cuenta de lo que hace o no hace. Entonces la soberanía de Dios es gigantesca, ¿no es cierto?, es total, es absoluta.
La soberanía de Dios no puede ser parcial. Y es ahí donde nosotros tenemos que ahora empezar, ¿no es cierto?, a tener un pensamiento ya no tanto de nosotros hacia Dios, sino que de Dios hacia nosotros. Tener un poquito más la mente de Cristo, ¿no es cierto? Porque ahí cuando nosotros solamente miramos o colocamos la vista en nuestra posición horizontal, van a surgir una serie de controversias que están en nuestra mente, no en la mente de Dios. No en la mente de Dios. Entonces nosotros decimos, bueno, si Dios es soberano sobre todo, ¿por qué permitió esto? Y entonces y empezamos a sacar esas conclusiones, ¿no es cierto? Que es lo que muchas veces la Biblia habla de las palabrerías, que en el fondo era el concepto de entrar a filosofar sobre la voluntad de Dios, porque estamos siempre cuestionando la voluntad de Dios como una filosofía más o un sistema de pensamiento más dentro de los muchos que hay. Entonces, el concepto de la soberanía de Dios mata todo eso. ¿Ya? Vimos la soberanía de Dios en la creación, vimos la soberanía de Dios sobre nosotros como seres humanos, por supuesto, como creación especial dentro de esa creación. Y hoy día vamos a seguir adelante y vamos a hacer una pasadita por la soberanía de Dios por los gobiernos. ¿Ya? Daniel capítulo 2, versículo 36 al 38. Dios es soberano sobre todas las cosas. Daniel capítulo 2, versículo 36-38. Este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. El profeta Daniel, el jovencito Daniel, está interpretando, ¿no es cierto?, el sueño que tuvo, ¿qué rey? Nabucodonosor, ¿no es cierto? Y parte de esa interpretación, ahí viene el pecho de bronce y una serie de otras cosas más que están descritas ahí, que todas son gobiernos que Dios está profetizando todo lo que va a suceder y los gobiernos que se van a dar. ¿Quién colocó a Nabucodonosor en el trono? Dios. ¿Era Nabucodonosor la mejor opción para el trono? ¿A nuestros ojos? No, ¿no es cierto? Pero él le dio y a él le plació en su infinita y soberana voluntad colocar a Nabucodonosor ahí, como colocó a Hitler, como colocó a Nerón, como colocó a todos y cada uno de los gobernantes en su absoluta soberanía. ¿Ya? Nunca pensemos nosotros que Dios, como a veces, ¿no es cierto?, el pensamiento nuestro cristiano para tratar de horizontalizarlo y que Dios no salga tan como mal parado, ¿no es cierto?, para que no salga como tan mal parado, decimos nosotros, bueno, es que en realidad lo que Dios hace es permite que nosotros nos gobernemos, pero nosotros elegimos nuestros gobernantes. Si fuera así, ¿dónde queda la soberanía de Dios? Y no estoy pidiendo que lo entendamos, simplemente que lo cotejemos. La soberanía de Dios es plena y absoluta. O nosotros pensamos que va a llegar el arcángel Gabriel y le va a decir, a que no sabe, Señor, que ganó la candidata que no era de nosotros. Él va a colocar a quien esté ahí, él tiene dominio, poder, potestad sobre todo. Y lo que fuerza la palabra cuando dice que no hay autoridad que no haya sido puesta por Dios. Exactamente, que está en Romanos 13. Veamos Daniel 4:17, ahí que estamos en Daniel también. Por eso es que el involucramiento en la política de los hijos de Dios, en la política partidista, es pecado, desde el punto de vista de que yo, tú, nosotros como hijos de Dios, no estamos llamados a dar el apoyo a ningún programa de gobierno, aunque este sea menos malo que el otro. ¿Ya? Porque las soluciones de Dios y el plan de Dios jamás se va a ejecutar a través de los medios humanos. Nunca, jamás, aunque tengamos presidente cristiano, senado cristiano, alcalde cristiano, todo, Dios no ha escogido esa manera. Lo que nos ha mandado a nosotros, como lo vamos a leer en Romanos, es a respetar la autoridad. Daniel 4:17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. A quien quiere lo da. Entonces, yo les pido que nosotros escuchemos lo que dice la Biblia, no nuestra formación religiosa, la que haya sido, porque hay mucha formación religiosa también en el mundo evangélico. Y les pido especialmente esto para cuando analicemos el siguiente punto, después de Romanos 13, 1, 2.
Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Podría entonces yo como cristiano ser parte de la oposición? ¿O del gobierno? No. Tú, yo, estamos llamados a ser ciudadanos respetuosos de las leyes, ¿no es cierto? Hay que entender que no existe, no va a existir, ni existirá jamás el cristianismo como un ente de cambios en el concepto de cambio sociopolítico. Hay cambios sociales a nivel del comportamiento de las personas, pero no hay cambios sociales a nivel de lo que son las políticas gubernamentales. Los pobres siempre van a estar y a los pobres siempre le van a dar lo peor, ¿no es cierto? Los ricos siempre se van a enseñorear de los pobres, los que gobiernan se van a enseñorear de los gobernados, y ese es el modelo. Con quien sea que esté arriba. Por lo tanto, cuando aparece el mundo evangélico dando su apoyo a una candidata determinada, acérrimo y con un montón de cosas, lo que están diciendo, no confiamos en Dios, confiamos en que esa persona va a sacar adelante las cosas que nosotros necesitamos para operar como hijos e hijas de Dios. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, el concepto de política, tú tienes un derecho ciudadano, puedes ejercerlo con toda propiedad, por eso es que no es el púlpito el lugar para incitar a las personas a una u otra candidata o un otro candidato, jamás. ¿Por qué? Si tú quieres establecer y hacer uso de ese derecho que Dios también permite que tengamos, ¿no es cierto? Es tu responsabilidad ver qué es lo que ofrece uno, qué es lo que ofrece otro, y eso es tuyo, propio, y te digo que la que elija va a haber igual aborto, va a haber igual matrimonio homosexual, va a haber todo. No hay posibilidad de solución. Esto ya está determinado. ¿Ya? Tampoco estoy diciendo voten nulo. No, simplemente lo que estoy diciendo es que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Porque salga a respetar. Exactamente. Así como respetaron a Nerón, como Pablo pidió oración por los gobernantes y estaba Nerón en ese momento, entonces estamos nosotros ajenos del partidismo. ¿Ya? Eso no significa que nosotros no tenemos una sensibilidad social. La iglesia tiene una sensibilidad social, pero no piensa que va a cambiar las cosas. ¿Ya? No se van a cambiar las cosas. Es más, van a empeorar. ¿El cristiano puede tener una opinión, por ejemplo? Claro que sí. O sea, aparte de una opinión, si llegara a tener la posibilidad de dar un consejo, por ejemplo, porque... ¿En qué sentido? Nosotros sabemos que todo va a llegar a mal, pero si se puede evitar... ¿Como qué consejo, por ejemplo? Mira que es un poquito... Una persona que tiene algún partido político, tenga pantalla y tenga la opción de dar un consejo, alguna opinión personal. Sí. O sea, nosotros pudiéramos influir y debiéramos influir sobre los políticos, ¿me entiendes? Lo que estoy diciendo, y qué bueno que me hace ese acercamiento, porque obviamente en el Congreso hay hermanos nuestros, hermanas nuestras, ¿no es cierto? Y el rol principal de ellos, si es que han elegido o Dios los ha puesto ahí, ¿no es cierto?, es influir. ¿Qué es lo que hace la iglesia? La iglesia no evita la pudrición. La iglesia es como la sal, ¿no es cierto? Retarda el proceso de pudrición en todos los estamentos. Por eso es que yo no puedo ser parte del movimiento de pudrición creyendo que yo voy a ser parte de un cambio social en nuestro país. Como es lo que he escuchado a connotados líderes evangélicos, ¿no es cierto?, que dicen que efectivamente a través de tal candidata nosotros vamos a tener un efectivo cambio social en las bases de equidad de nuestro país. ¿Cómo le puedo pedir equidad yo al gobierno humano? O creer ilusamente que va a haber un concepto de equidad. ¿Ya? Bien. Ahora, vamos a entrar en un área más escabrosa y que cualquier dificultad que tú tengas con esta doctrina, créeme que yo también la tengo, ¿no es cierto? Pero por eso es que les he pedido que se desarraiguen de cualquier concepto cultural donde
no con base bíblica, sino que principalmente con el deseo siempre de que Dios no salga tan mal parado, o sea, como que no se vea como un tirano, ¿no es cierto?, entre nosotros mismos. Se trata como de maquillarnos, y en el fondo lo que pasa es que Dios sabía que yo me iba a convertir, o sea, y Él por eso colocó delante de mí, bla, 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 y todas estas cosas que nosotros muchas veces solemos decir como para dar una visión menos árida del tema, o dura el tema, es que hacemos esto. Lo primero es que la salvación es una obra completa de Dios. Vamos a leer primero Efesios 1, del 3 al 12. Vamos a hacerlo un poco saltado. Efesios 1, del 3 al 12, porque después tenemos dos pasajes más de Efesios que tenemos que analizar. Esto sí les pido que cada uno de ustedes siga la lectura bíblica, porque al igual que los bereanos tienen que estar bien seguros y seguras de lo que estamos viendo. Y dejemos que la Biblia hable. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Qué dice el texto? Es casi un capítulo completo. ¿Qué dice? Hay una elección que Dios hace. Hay una elección que Dios... Por eso, pues dejemos que la palabra hable. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido... A ver, cuando tú te salvaste, ¿quién buscó a quién? ¿Tú buscaste a Dios o Dios te buscó a ti? Dios me buscó a mí, Dios te buscó a ti, ¿no es cierto? ¿Por qué Él me tenía que buscar a mí? Efesios 2, veamos. 2:1. 2:1 primero. Pausa. ¿Qué pasó? Él nos dio la vida. Estábamos muertos con pecado. Supongamos que yo estoy en un cementerio y predico la palabra de Dios y predico la sana doctrina y predico correctamente el evangelio. ¿Cuántos crees que se van a convertir? Ni uno, pues están todos muertos. ¿Qué tendría que ocurrir? ¿Qué tendría que ocurrir? Que yo tuviera el poder para revivir a esas personas para que pudieran escuchar y para que pudieran ser atraídas al mensaje. La concepción religiosa que nosotros tenemos es que Dios es soberano, todo, pero yo elijo. La pregunta es, ¿qué elección puede hacer un muerto? Es Dios, porque eso significaría, ¿qué cosa? Que yo tengo parte en la salvación, po. O sea, yo puedo decir, algo había dentro de mí bueno que me inclinó hacia Dios. Y eso es mentira, porque dice la palabra, ¿qué cosa? No hay justo ni aun uno, no hay nadie que busque a Dios. Todos se corrompieron, todos estamos corrompidos. Nuestras elecciones son sobre la base de la corrupción, no sobre la base de la bondad de Dios. ¿Cuál es el destino de cuál es el destino de toda la humanidad? El infierno, ¿no es cierto? Y si Dios escogió a algunos para mostrar su misericordia, ¿quién podría decirle algo? Nadie.
Si yo hubiese elegido a Dios, significa que había algo en mí para poder ser digno de salvación. A lo menos la intención. Por eso es que en mi mente finita, caída, está la controversia, pero no en Dios. Pero el que esté la controversia en mi mente finita no cambia la palabra. ¿Me explico? Entonces dice, bendito el Señor y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. O sea, no hay bendición acá. Aquí Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, prometió que nunca íbamos a mendigar pan, prometió todo eso, nunca prometió que nunca nos íbamos a enfermar, no prometió eso porque somos una naturaleza caída. ¿No es cierto? Entonces, ¿dónde están todas las bendiciones tuyas y mías como hijo de Dios? Hacer tesoro en el cielo y no en la tierra porque aquí se pudren, dice. ¿No es cierto? Entonces, allá. Toda, entre comillas, doctrina que diga que todas las bendiciones están acá y que tú tienes que reclamar tus bendiciones y tus bendiciones acá, está totalmente equivocada porque Dios no va a tirar sus bendiciones a un mundo podrido. Sus bendiciones están allá, guardaditas, en el depósito que cada uno de ustedes tiene. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sigue para abajo, ¿no es cierto? Entonces, Efesios 2, 1 al 5 dice, ahí mismo, 2, 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida a nosotros. Jesús le dijo a Nicodemo, no puedes ver, nadie puede ver el reino de los cielos si no nace de nuevo. Y ningún muerto puede volver a nacer por sí mismo, porque está muerto. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que llevar a esto, hermano? A que tu corazón, mi corazón, tenga más gratitud por Dios. Porque cuando yo tengo en mi mente que yo hice la elección por Dios, le quito gloria a Dios, me empodero yo y horizontalizo la relación. Entonces, por eso es que es tan maravillosa la gracia de Dios, con mayor razón, la gracia de Dios, inescrutable, irresistible, bendita gracia, que es la que Él derramó sin merecerlo en cada uno de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Por lo tanto, el amor de Dios, ¿hacia quiénes está? ¿Hacia todos? ¿A los que Él escogió? Cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, no, pues y si los amó a todos, ¿por qué no los salvó a todos? Cuando Jesús estaba hablando su oración sacerdotal en Juan 17, dice, los que me diste, ¿no es cierto? No se perdió ninguno, salvo el que ya estaba designado para perderse. ¿Me entiendes? Los que me diste, ¿no es cierto? No he perdido ninguno. Yo no ruego por el mundo, yo ruego por los que me diste. Entonces, porque si entonces Dios no ejerciera toda su ira con los que no eligió, por eso esto es grande, esto es para que se le revuelva la guata en la noche y le den gracias a Dios y le demos gracias a Dios más profundamente, porque eso es así. Porque Dios, en su justicia, ha establecido ya de antemano sus elegidos. Ahora, esto, por supuesto que no puede hacer más que darnos mayor empuje en el evangelismo, porque nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Por eso hay que ir hasta el último rincón del mundo, porque en el último rincón del mundo también hay ovejas de Dios. Claro, ¿y dónde estaban los escogidos? ¿Dónde estabas tú antes? Es que el amor de Dios estuvo en entregar a su Hijo Jesucristo. Ahí estuvo el amor de Dios. Lógico, pero por eso te digo, es que yo lo que quiero es que nosotros vayamos más allá del pensamiento religioso, formativo o de alguna manera que nos autonegamos. Esto no crean que es una cuestión que, ya listo.
Este es un estudio profundo donde tú tienes que hablar porque Dios pone juicio sobre mí, ¿no es cierto?, sobre este punto. Pero cuando nosotros enseñamos malamente que el ser humano tiene injerencia en la salvación, le quitamos gloria a Dios. No es toda la gloria de Dios, no es toda la salvación de Dios. Yo tengo parte en la salvación. Si yo tuviera parte en la salvación, entonces la salvación de Jesucristo es parcial y no es total. Es imperfecta, no es perfecta. ¿Ya? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Mis ovejas oyen mi voz. Lo que pasa es que tú no sabías que eras oveja de Dios hasta que escuchaste la voz de Dios. ¿Por qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Se recuerdan a los fariseos? Le dice, ustedes no me obedecen porque no son mis ovejas. No dice, no son mis ovejas porque no me obedecen. Dice, no me obedecen porque no son mis ovejas. O sea, nunca me van a obedecer porque no son mis ovejas. Ellos tuvieron al mismo Señor Jesús predicándole y no se convirtieron. ¿Por qué? Porque no eran sus ovejas. Vamos a Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Uno pensará que Dios, a medida que va, es como nosotros que en el camino se arregla la carga. No, Él tiene todo trazado, todo perfectamente diseñado. No lo logramos entender, por supuesto que no, ni pretendemos siquiera entenderlo. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Por la gracia de Dios, dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano, que su gracia no sea en vano en tu vida. No sabemos cuántas son ni quiénes son las ovejas de Dios. Pero en toda parte del mundo, aún en las iglesias apóstatas, hay ovejas de Dios que están ahí. Por eso es que tiene que ser la predicación del Evangelio tan clara, precisa y la correcta. Porque si no, se van a llenar de personas que van a llegar un día a la presencia del Señor y le van a decir, no van a llegar ateos, satanistas, no. Está hablando de personas que van a decir, en tu nombre hicimos, dijimos, buscamos. Y Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí. Hacedores de maldad. Entonces, eso es el punto de la gracia soberana de Dios. De la gracia soberana de Dios. Él dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto, la salvación por medio de la fe, incluida la fe, tampoco tú tenías fe, yo no tenía fe. Él inclinó mi corazón soberanamente a Él. Yo no tenía fe. Cada partícula de mi cuerpo odiaba a Dios. Era aborrecible y aborrecido. Hijo de ira. Enemigo de Dios. Y Él, en su infinita misericordia, en la eternidad de la eternidad, antes que hiciera todo de manera inentendible, Él dijo, voy a inclinar el corazón de este y el de este no. Por eso, ¿qué es lo que dice la palabra respecto a la salvación? Si tú escuchaste la voz de Dios, Dios ya había dispuesto inclinar tu corazón a Él, y tú fuiste atraído por la palabra de Dios, ¿no es cierto? ¿Por qué yo sé que soy escogido de Dios? ¿Por qué? Primero porque reconozco que no lo merezco, porque reconozco que no soy mejor que mi vecino, ni que nadie, a lo mejor hasta ese humanamente es mejor persona que yo. ¿Por qué? Porque mi corazón ha sido transformado, mi mente, mi pensamiento. Amo la palabra de Dios, tú amas la palabra de Dios, amas la obra de Dios, amas eso. Dios hace algo sobrenatural, algo sobrenatural. Y el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, gozo. Eso es la evidencia. Porque, dime. Como nosotros tenemos, por ejemplo, por lo general nosotros tenemos a nuestras familias en oración, ¿cierto? Para que conozcan la palabra, para que lleguen. ¿Eso es carnal? No, porque es un deber, porque el Señor te dijo, ora sin cesar. Ya vamos a llegar a eso. No, el Señor nos ha mandado, Él dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué dice el Señor? Nosotros nos vamos a presentar un día y la única razón por la cual no nos vamos a avergonzar, dice, que si hemos sido obreros fieles, que hemos usado bien la palabra de justicia.
Si hemos dicho el Evangelio como corresponde, en la forma que corresponde y con todo lo que corresponde, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto que los resultados son de Dios. Es como la parábola del sembrador. La parábola del sembrador no tiene nada que ver con el sembrador, tiene que ver con los terrenos. Y los terrenos, soberanamente Dios ha establecido que uno dé fruto, otro no dé fruto, otro se muera por acá. Esto, hermano, vuelvo a insistir, es una situación que nos tiene que llevar a un plano mayor de conocimiento de Dios. Tú, quien sea, si Dios no hubiese inclinado Él, mi corazón y mi mente, y Él me hubiese atraído, por eso la palabra es arrastrar, Él me arrastró. Yo nunca, tú nunca, aun cuando hubiésemos sido buenas personas, lo que fuera, pero estábamos muertos en delitos y pecados, y como muertos en delitos y pecados no tenemos ninguna posibilidad de tener un acercamiento a lo espiritual. Por eso es que el libre albedrío, que tanto se habla, el único ser humano que tuvo verdaderamente el libre albedrío se llamó Adán, porque él sabía lo que era bueno a los ojos de Dios y lo que es malo a los ojos de Dios. Hoy día nosotros como cristianos tenemos el libre albedrío. El que está muerto tiene que elegir ¿qué cosa? En todo lo que la muerte entonces va a elegir casarse, va a elegir eso, pero nada de eso es la voluntad de Dios. ¿Me entiendes? Solo tú y yo ahora como cristianos podemos elegir qué cosa. Obedecer o desobedecer, porque por primera vez en toda la historia de nuestra vida sabemos la diferencia entre el bien y el mal. ¿Ya? Según de Tesalonicenses 2. Según de Tesalonicenses 2. Esta doctrina está a lo largo de toda la Escritura. De toda la Escritura. Vemos la soberanía de Dios obrando, pero en plenitud en el Antiguo Testamento. Él dice, a este escogí, a este no escogí. Según de Tesalonicenses, capítulo 2. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que la fe viene por oír, nunca por ver. El Evangelio es el que nos cambia. No son las señales, los prodigios los que cambian a una persona, los que realmente producen el toque de Dios. Es el Evangelio. Romanos 9. Este sí que es fuerte. El Lucas 13:24. Esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Qué explicación puedo dar frente a eso? ¿Cuál explicación puede tener? Esforzados, está... Cualquiera que lo lea me va a decir, pero eso es algo que yo tengo que hacer. Dios coloca en nosotros el querer y el hacer por su soberana voluntad. Recuerda que cuando Jesús está hablando, ¿no es cierto?, está el lenguaje de Jesús, ¿no es cierto?, nos está diciendo cosas muchas veces en parábolas, en enseñanza, pero efectivamente está diciendo, ¿a quiénes se lo está diciendo en primer lugar? Está predicando el Evangelio. Es como tú a una persona le dices, ¿qué cosa? Jesús es el único camino, la única verdad, la única vida, es la puerta estrecha. Esfuércense o elijan ¿entiendes? La verdad, el único camino, la única verdad, es una predicación. O sea, no es más que en la palabra del Señor una vez más confirmada en el hecho de que efectivamente Él ha escogido eso. Ahora, Jesús está haciendo el ejemplo para nosotros. Aun cuando Jesús sabía lo que los otros pensaban y Él podía pesar los corazones, Él nunca dijo, tú eres salvo, tú eres este. No. Él, ¿qué hizo? Predicaba en la sinagoga de ellos, predicaba a multitudes. Ese es el ejemplo máximo para entender nosotros que es nuestra misión predicar y llamar a la gente al arrepentimiento. Al arrepentimiento. A que entren por la puerta estrecha.
Ya, Romanos 9, 9 al 24. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué, pues, inculpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Entonces nosotros que decíamos siempre, explicábamos para que Dios no saliera tan mal parado otra vez, ¿no es cierto? Entonces decimos nosotros qué cosa, mira, en realidad lo que pasa es que Dios sabía que el faraón lo iba a rechazar y por eso es que Él hace como quiere. Él hace como quiere. Imagínate, dos seres humanos, sin siquiera haber nacido, Él dice que amó a uno y aborreció al otro. Aborreció al otro. ¿Es Dios injusto? Bienvenido a la verdadera relación con Dios. Por eso esta horizontalización es tan mala, porque es a la que estamos acostumbrados nosotros. Entonces Dios es mi compadre, entonces yo por eso, si quiero le obedezco, si tengo tiempo le obedezco, si tengo esto, mira, en realidad pero es que yo quiero esto primero, yo esto, mira, primero voy a desarrollar mi vida, primero esto, primero yo. Y ahí pesamos más grande la gracia de Dios. Cuando dice que por su bondad no hemos sido consumidos, se está refiriendo a nosotros. ¿Ya? Porque Él prometió salvarnos y prometió amarnos. Entonces, esto es para que nosotros tomemos en serio nuestra relación con Dios. Porque si no, va a seguir siendo el invitado pobre a la fiesta. Sigue, por favor. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia, que Él preparó de antemano para gloria? A los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Que Él preparó unos para honra y otros para destrucción, ¿cierto? Y dice, mientras Él recoge a todos los que Él soberanamente eligió para honra, tiene que mamarse a los que eligió también para destrucción. ¿Ah? Entonces, todos esos pasajes que están ahí, va a estar esto en la página web, y hay muchísimos más, dan exactamente la misma idea. Hechos, quiero que veamos Hechos capítulo 13, versículos 47 y 48. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Pausa. Él ahora a ti y a mí nos está mandando a hacer luz a los gentiles. Tú y yo tenemos un privilegio y una responsabilidad infinita. Nosotros nos convertimos a las personas. La orden es ser luz en medio de la gente. La pregunta es, ¿estás tú haciendo tu parte? ¿Estás haciendo luz en medio de la gente? La gente puede ver realmente una diferencia en tu vida. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y creyeron todos los que ya estaban ordenados para vida eterna.
Los que no, no. Pero ¿cuál fue la misión y de qué nos hace? Ahora, Dios nos necesita, por supuesto que no. En su infinita gracia y misericordia nos hace partícipes de la cosecha. De la cosecha. Esa es la labor, por eso es que esa es la función más importante que tú tienes en tu vida. No es realizar tus sueños, ni ay, esto y que. No. La misión más importante que tú y yo tenemos en nuestra vida es el lugar donde Dios nos ha puesto, ser luz de tal manera que las ovejas de Dios que hayan ahí se regocijen y sean atraídas al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Pero si tú vives como un pagano, a otros irán a escuchar esas ovejas y tú vas a perder ese privilegio y Dios te va a juzgar también por eso. Ya. Romanos 8, 28 al 33. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pausa. Esto es para nosotros, es para los hijos de Dios solamente. Sabemos que los que aman a Dios, pero yo amo a Dios no porque naturalmente amaba a Dios. Él me amó primero, inclinó mi corazón a Él y ahora yo amo a Jesús porque Él me amó primero. Entonces, todo lo que pasa en tu vida y en mi vida está bajo el control de Dios y entonces Dios los va a usar para su propósito que de antemano ya ha establecido. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. No todos, muchos, todos, no, muchos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Pausa, a los que predestinó, a estos también llamó. ¿Por medio de qué? Del Evangelio, del brillo del Evangelio que tú recibiste. Pero ya tu corazón estaba preparado para el día, fecha, hora, minuto en que se inclinara a esa verdad. Desde la eternidad Dios lo propuso, no fue una casualidad, es parte del plan de Dios. ¿Ya? Dios no está así, uy, qué bueno que se convirtió. ¿Cuántos se convirtieron en el evangelístico? ¿Cuántas personas? Esa cosa de horizontalizar a Dios, Dios sabe todo. Dios no está arriba, hoy ojalá, pucha. Ojalá que pueda recibirle. Ojalá que esto y acá. Esa cosa de nosotros, Dios sabe. Por eso es que no tengas temor de predicar la verdad de Dios. No tengas temor de hablar del infierno. No tengas temor de eso, porque la obra es de Dios. El que es oveja de Dios va a darse cuenta y va a ser. Y según la proporción que nos muestra toda la Escritura, siempre es casi 1 a 10. Como los leprosos. 9 se van, 1 vuelve. Mucha gente, unos pocos se quedan. Y estamos hablando que predica Jesús. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pausa. ¿Podemos entender mejor ahora ese nosotros? Porque nosotros se lo aplicamos a todo el mundo. Ese nosotros está bien acotado. A los que eligió, a los que predestinó, a los que limpió, a los que santificó, a los que glorificó, ¿no es cierto? Esos no son esos nosotros. Esos nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué significa eso? Que tú y yo tenemos que andar hoy día con un gozo totalmente distinto. Esa cara de vinagreta te la tienes que sacar, ¿no es cierto? Porque Dios te eligió no teniendo ningún mérito. Tú ni yo por un segundo no pienses que eras mejor que cualquier otro. Nosotros no éramos mejor que el chacal Nahuel Toro, que el violador de Viña, que el asesino, que el parricida. No éramos mejor que ellos. Y el destino exactamente era el mismo. Pero Él, en su infinita sabiduría, gracia, misericordia, Él dijo, tú, ¿qué tengo que hacer yo ahora? ¿Qué tienes que hacer tú ahora? Obedecerle a Dios, ser sal y luz en este mundo. No sabes cuántos se van a convertir. Por eso nunca hagas una relación entre éxito y cantidad, porque a veces va a ser uno de muchos.
Por eso es que es tan pervertido anunciar otro evangelio y hacer estrategias humanas para atraer a la gente. Porque millones de esas personas no son salvas y van a llegar delante de la presencia del Señor y le van a decir, ¿qué cosa? Lo que hicieron. Y cuando Dios le dijo, yo nunca te he pedido que hagas nada, yo he pedido que me obedezca. Y además nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso es que la vida eterna no consiste en hacer cosas, consiste en conocer a Jesús. Ahora, Él tiene buenas obras preparadas de antemano. Él. No que yo tengo un sueño para Dios. ¿Qué es? Si Dios necesita algo. Tengo sueños para Dios y mate esos sueños. Obedécele a Dios. Obedécele cada día a Dios, porque los sueños siempre nos llevan como al futuro. Ahora, una cosa es tener aspiraciones, me encantaría tal cosa, que si está en la voluntad de Dios esto, pero eso de sublimizar esto o de onirizar esta cosa como con sueño, esto. He escuchado yo personas que dicen, bueno, tú tienes que soñar en grande porque tienes un Dios grande. Esas son herejías. Por eso es un texto sacado de contexto, porque el contexto de todas las cosas de Dios lo acabamos de leer en 1 de Pedro, ¿no es cierto? Él tiene todas las bendiciones preparadas, los tesoros tuyos y míos están allá. Hoy día Dios nos va a dar, y a nosotros que debiéramos, pero más ser agradecidos, no nos ha dado. O sea, tú no elegiste nacer acá, tú no elegiste nada de esto, no elegiste ninguna de estas cosas. Él en su soberana gracia dijo esto, que tuvieras libertad de venir, que tuvieras los medios para venir, que tuvieras tus ojos, tus oídos, tu cabeza, ¿no es cierto?, con todos tus tornillos puestos, algunos sueltos, pero con todos tus tornillos puestos para que pudieras inclinar tu corazón, que Él mismo inclinó. Entonces, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido. Por eso es que es una cosa que tiene que ver con que los cristianos que están amargados, uno puede estar triste porque somos humanos, pero amargado es otra cosa, los cristianos frustrados, ¿no es cierto? Eso es antibíblico porque significa que no conozco a Dios. Por eso cuando uno le dice, pero ¿cómo? Si lo más grande que tiene sí, soy salvo, pero puta, no me ha salido ninguna cuestión. Sí, en realidad soy salvo, pero pucha, todavía no encuentro pega. Sí, soy salvo, pero todavía no me caso. Sí, en realidad, sí, bueno, yo recibo al Señor, soy salvo, pero me ha ido re malo. Por eso es que el apóstol Pablo, regocijado, y le estaban sacando y media, ¿no es cierto? Torturándole, aforrándole, todo. Y él que decía regocijado, porque él que veía sus tesoros en el cielo. ¿Qué miras tú cuando estás pasando una prueba? Y eso es, por eso es que él sabe exactamente qué es lo que cada uno de nosotros necesita para perfeccionar. El que comenzó la buena obra, no en todo, en sus hijos, él la va a terminar. Él la va a terminar. Y si el Espíritu de Dios, el poder de Dios, que hizo el cielo, la tierra, que hizo todo y que es soberano sobre todo, ¿no va a poder cambiar a un ser humano? Claro que sí, entonces no me vengáis con que tenéis 10 años en el Evangelio y estáis igual. Lo más probable es que nunca te hayas convertido. Porque tiene que haber cambio. Dios opera cambios milagrosos. Lo dijo Ana, pero no me acuerdo. El libre albedrío, o sea, no tiene nada que ver con la salvación. No. El libre albedrío, aquí está la esperanza. El que los seres humanos, en nuestra naturaleza semejante, porque fuimos hechura de Dios, ¿no es cierto?, tenemos una concepción sobre las cosas distinta que el resto de la naturaleza. El resto de la naturaleza está programada, nosotros no, fuimos hechos para decidir, ¿no es cierto? Pero sin Dios no tenemos libre albedrío porque tenemos solamente por delante todo lo malo. Aun cuando humanamente puedan parecer decisiones buenas, pero son decisiones carnales, no son decisiones espirituales. El ser humano solamente recupera el libre albedrío verdadero o el albedrío verdadero cuando nace de nuevo, porque recupera la capacidad de elegir entre lo bueno, que es la voluntad de Dios, y lo malo, que no es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces, estando muerto en delito y pecado, no tengo posibilidad de elegir el bien porque estoy muerto. Tiene que haber algo sobrenatural que Dios pone y Él inclina mi corazón a Él. Él me arrastra, Él me trae. Nosotros hoy día sabemos
cuando nosotros hablamos de pecado, hoy día sabemos exactamente qué es lo que es y qué es lo que no es. El mundo tiene otra concepción del pecado. El mundo tiene esto. Entonces, ¿por qué? Porque tú sabes que estás violando la ley de Dios y lo peor es que es voluntariamente. ¿Cierto? Voluntariamente. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que entender que el perfeccionamiento del carácter de Cristo en nosotros es hacia nosotros, los hijos de Dios. No sabemos quiénes son los otros hijos de Dios, no sabemos quiénes son los elegidos de Dios, por lo tanto tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer. ¿Ya? Por eso cuando los cristianos nos preguntamos cuál es la voluntad de Dios, estamos haciendo un mal uso de nuestra inteligencia, porque la voluntad de Dios está completamente expresada en su palabra. ¿Qué pensamos nosotros que es la voluntad de Dios? ¿Me caso con este? No me caso con este. ¿Me voy para allá? No me voy para acá. Y nos equivocamos porque esas son decisiones que van a estar amparadas por la voluntad de Dios. Si yo obedezco a Dios, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones del corazón. ¿Y por qué te va a conceder las peticiones del corazón? Porque tú estás lleno de la voluntad de Dios. Por lo tanto, lo que elijas está bien. ¿Ya? Carlito, ¿y ese versículo que dice, serás salvo tú y tu casa? ¿Qué significa eso? Que significa que si yo me salvo, también mis hijos, en ese caso el matrimonio y todo ello, también van a ser salvos. ¿Y fue así? Sí. ¿Qué es la promesa? La promesa es que serás salvo tú y tu casa. Que yo seré salvo y también la gente que está en mi casa. Claro, es una promesa. Es una promesa. Yo tengo que creer, Pero no dice todos los de tu casa. Porque son cristianos. No, no todo lo de tu casa. Dice que tú, o sea, no ni tus primos, tu abuelo, tu papá, no sé. Pero hay una promesa dada y es una promesa que creo que ningún cristiano no ha recibido. Alguno de los que está acá, que comenzó como único cristiano en su casa, ¿ha visto convertirse a su papá, a su mamá, a su esposo, a su tía, a su prima, a su hijo, a su hija? Claro que sí. Entonces, pero no todo. No. Hoy día vamos a continuar con nuestro estudio acerca de los atributos de Dios, enmarcado dentro del macroestudio que se llama Conociendo a Dios. Y dijimos que uno de los objetivos del estudio era que nosotros al final de pudiésemos establecer una relación con nuestro Dios, con el único Dios verdadero, distinta a la que tenemos hasta el día de hoy. Eso significa que nuestra relación mejora, ¿no es cierto? Y se establece, y de la palabra de Dios va a ocurrir lo que le ocurrió o lo que está descrito en Juan capítulo 6, ¿no es cierto? En que gran cantidad, si no todos, dijeron, dura esta palabra, que la puede seguir, no nos gustó, en otras palabras, ¿no es cierto? Por lo tanto, no seguimos adelante, ¿ya? Entonces, eso es lo que produce la doctrina de la soberanía de Dios, entre otras cosas. Entonces, estamos hablando de este tema tan complejo, tan profundo, que es la soberanía de Dios, ¿ya? Y lo dije la semana pasada, esto que está aquí escrito no es una definición, nadie podría definir la soberanía de Dios, solamente es una escueta descripción de algunos de los aspectos que nosotros podemos llegar a ver en la revelación de la Escritura, ¿ya? Y dice que Dios tiene el derecho a gobernar el universo que se ha creado para su propia gloria, según su beneplácito, la ley del barro y el alfarero. Él no está sujeto a nada, ¿ya? Entonces, es esa la razón de este concepto de los atributos de Dios.
Ahora, hemos visto estos dos atributos, el Dios inmutable y la soberanía de Dios, porque son dos de los atributos insondables, vale decir, del cual nosotros no tenemos capacidad alguna para entenderlo completamente jamás. Es más, entendemos una pizca de la revelación que Dios nos hace. Dios es infinito, la Biblia es finita, ¿ya? Dios no está encerrado en la Biblia, Dios está revelado en la Biblia en la medida justa, necesaria, precisa, concisa y maciza que cualquier persona que Dios haya llamado, ¿no es cierto?, sea convertida en su hijo o en su hija, ¿ya? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que entender, porque la Biblia nos va a revelar partes de los atributos de Dios, pero nosotros, en algunos casos, como en estos, por ejemplo, no vamos a tener la capacidad de ensamblar todo para que caiga mucho más en términos bíblicos que en términos sentimentales o emocionales, ¿ya? Recuerden que uno de los grandes problemas que tiene el mundo cristiano el día de hoy es creer que puede tener con Dios una relación horizontal. Y por eso es que existe tanto esto de que, bueno, me enojé con Dios, no voy, ya Dios no me contestó, entonces no voy más, y esto acá, mira, yo estoy viendo si esto, si... Entonces siempre el mundo de las opciones, porque a Dios lo tenemos acá, ¿me entiendes? Entonces, hasta que el hijo e hija de Dios no entienda que su relación, nuestra relación con Dios es una relación infinitamente vertical. Él es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, que Él me llame su amigo es un privilegio, no es una patudez para mí. Ya yo no quiero con esto que nosotros perdamos la relación de cariño y amor que tenemos que tener con Dios, pero creo honestamente que en esta visión pendular que solemos tener los seres humanos ya nos pasamos para el otro lado. Dentro de mi visión intelectual o peor aún de mi posición emocional, es que yo no creo que Dios, yo no puedo concebir que Dios, y expresiones como de ese tipo, ¿no es cierto?, son propias de esta horizontalización a la que hemos llegado producto de que ha habido un mal tratamiento de los atributos de Dios, ¿ya? Y el tema de la soberanía es un tema gigante. Esto es, como dice el apóstol Pedro, vianda, es carne ya. No estamos hablando de argumentos primarios, sino que estamos hablando ya de doctrinas profundas que solamente pueden ser reveladas, confirmadas y afirmadas por el Espíritu Santo que mora en el verdadero Hijo e hija de Dios. ¿Ya? Cuando todos hablan de lo trivial, entre comillas, por favor, de lo trivial de Dios, del amor, del perdón, de todo eso, nosotros podemos tener una gran cantidad de personas que están de acuerdo y hasta parecen cristianas, pero cuando el Señor empieza a hablar las doctrinas profundas del Evangelio, ¿no es cierto?,